Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos. En esta hora es mi deseo. Hace unas horas que recibí un mensaje de un amigo mío, pastor, que no me hablaba directamente, pero sí puso un pensamiento allí donde decía que nadie fabrica candados sin llaves. ¿Por qué? Porque toda situación en la cual nos podamos encontrar eventualmente de sufrimiento o de dolor o de incertidumbre tiene una salida. Es decir, que si el ser humano no fabrica un candado sin una llave, mucho menos Dios va a permitir que nos encontremos en situaciones de las cuales no podamos salir victoriosamente. Todo depende de la relación que tengamos con Dios, de la comprensión que podamos tener del sufrimiento, del dolor. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, poniéndose él mismo como un ejemplo a seguir. O sea, si ustedes entienden que van a tener situaciones de sufrimiento y dolor, entiendan también que la confianza que tengan en mí va a hacer la diferencia. El sufrimiento se puede definir como el padecimiento o la pena o el dolor que experimenta el ser vivo en algunas circunstancias de su vida. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en padecimiento, agotamiento o infelicidad. Podemos citar muchísimos ejemplos, pero por decir de alguna manera, en cuanto a lo que estamos diciendo, las situaciones que podemos experimentar. Alguien puede decir, en un contexto dado, la situación me causó un gran sufrimiento, pero ya me he recuperado. O lo peor que le puede pasar a un ser humano es observar el sufrimiento de un ser querido, que a veces sufrimos no por lo que nos sucede a nosotros directamente en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra vida personal, sino que el sufrimiento que sufre nuestra familia en un momento dado puede ser también un motivo de sufrimiento para nosotros. Por eso es que la empatía, la hermandad que podemos encontrar en los hermanos en la fe puede hacer una diferencia. Alguien dijo: Tomás me pidió que acompañase a Hugo en este momento de sufrimiento. Entonces, el que estemos velando los unos por los otros, sobrellevando, como dice la Escritura, la carga el uno del otro, trae un alivio al sufrimiento. Pero la única manera de poder realmente bregar con estas situaciones que producen dolor en nuestra vida es entendiéndolas, es sabiendo que Dios está con nosotros para ayudarnos a enfrentar estas situaciones y salir victoriosos. Cuando el apóstol Pedro escribió su primera carta, él le escribió a creyentes de origen judío que estaban abrazando la fe en el Mesías, Jesús. Y esto evidentemente pues le causó problemas, situaciones de persecución. Y Pedro escribe esta carta para animarles a ellos, para darles esperanza en medio del sufrimiento que ellos estaban experimentando por causa de su fe. O sea, hay muchísimas causas, fuentes por las cuales nosotros podamos experimentar el sufrimiento. Y entendemos que
desde que el hombre pecó, pues comenzó también el sufrimiento y el dolor en las diferentes situaciones de la vida, incluso el ganarse la misma vida. Sería en cierta manera a través de el trabajo, que muchas veces, aunque causa evidentemente buenos resultados, pues el Señor le dijo al hombre que con el sudor de tu frente ganarás el pan. Sufrimos por muchas causas. Primero tenemos que partir del hecho de que es un mundo caído de la gracia de Dios. Y consecuentemente, el vivir la vida en una agenda diferente a la agenda de Dios va a traer conflictos y sufrimiento. Definitivamente, el pecado que entró en el mundo ha traído sufrimiento y muerte. Ahora, independientemente de eso, si ahora estamos en Cristo, y podemos decir, junto con el apóstol Pablo, nueva criatura somos, y aunque todas las cosas viejas pasen y ahora vengan cosas nuevas, nunca vamos a estar exentos del sufrimiento. Porque ya dijimos que una de las causas de sufrir es por causa de nuestra fe, como es el caso de estos creyentes a quien el apóstol Pedro les escribe. Pero como vivimos en un mundo caído, estaremos expuestos al sufrimiento por diferentes causas, que es el deterioro de la misma naturaleza, las enfermedades, los virus, todas estas cosas que vienen y que los creyentes no están exentos de ellas. La enfermedad, por diferentes situaciones, va a formar parte de nuestra vida humana caída de la gracia de Dios, y eso no lo podremos evitar. Ninguna persona que trate de evitar el sufrimiento y que no vaya, que pretenda no sufrir nunca, pues no lo va a lograr, porque definitivamente tendremos nuestras dosis de sufrimiento en este mundo. Lo importante, amados hermanos, está en qué hacer ante el sufrimiento, cualquiera que sea la razón o la causa que lo esté produciendo. Bueno, les voy a leer estos versículos en 1 de Pedro 5, donde definitivamente encontramos una buena receta para el sufrimiento. Es un llamado de Dios en el sufrimiento, como es titulado el devocional. El apóstol dice aquí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afiance, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Definitivamente hay un llamado aquí que precede a todo lo que podamos estar sufriendo, a todo lo que podamos estar experimentando, y es el llamado a humillarnos. Una de las cosas que puede ser considerada como un gran orgullo
es no buscar en Dios la solución a nuestros problemas. No buscar en Él el refugio y el amparo que Él nos brinda en medio del sufrimiento. El Salmo 46, que fue escrito con motivo de darnos ese aliento y esperanza en el sufrimiento, dice en el primer versículo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este salmo es precioso y sin duda fuente de inspiración para cada uno de nosotros en los momentos de dolor. En el versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tenemos que llegar al punto de descansar completamente en el Señor, porque una actitud de ansiedad constante, de incredulidad, se puede tornar en una actitud de incredulidad, y eso sería una ofensa a Dios y manifiesto del orgullo en nuestros corazones de no confiar en que Dios tiene control de todas las cosas y Él nos da su ayuda. Por eso la primera cosa que dice Pedro aquí a estos creyentes de origen judío que estaban en la diáspora en persecución, les dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, descansen en Dios por completo. Crean en Él. Humíllense reconociendo que ustedes nada pueden. No pueden lograr salir del sufrimiento por ustedes mismos. Necesitan creer en mí y humillarse, reconociendo vuestra incompetencia. Esta es la única manera en que Dios les podrá exaltar en su debido tiempo. Una de las cosas que a veces nos cuesta es la capacidad de esperar en el Señor. Quizás el sufrimiento se esté prolongando, pero eso no quiere decir que Dios no esté pendiente de nosotros, porque Él exalta al que se humilla, al que cree, al que confía en Él y en sus promesas, pero lo hará en su debido tiempo, en la manera que Él estime conveniente y cuando Él estime conveniente. Por eso es que tenemos que hacer como David, quien dijo en el Salmo 34: pacientemente esperé a Jehová y Él me libró de todas mis angustias. Salmo 42 también. Esperar en el Señor no siempre es fácil, pero peor es no confiar en el Señor y tratar de enfrentar el sufrimiento con nuestras propias fuerzas. Enfrentar el sufrimiento con una actitud de supuesto control de todas las cosas, con un positivismo barato y decir que todo está bien cuando todo no está bien. Eso no es confiar en Dios. Eso es evidencia de una locura, de una falta de juicio. Tenemos que pensar correctamente, tenemos que aceptar las realidades que vivimos, pero hacerlo con la fe y la confianza que Dios está con nosotros. Las últimas palabras de John Wesley al morir fueron esas. Dice: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros, como dijera el apóstol Pablo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Nada nos podrá separar de esa relación de paz que vivimos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
ni aun el más duro de los sufrimientos, porque sabemos que si Dios lo permite en nuestra vida es para nuestro bien. Para los que andamos en el propósito de Dios, dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien. Después dice, como consecuencia de la actitud de humillarse, y nos da directamente aquí la clave del asunto. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, que la acción inmediata del que se humilla es confiar en el Señor y echar sobre Él todas nuestras ansiedades. Descansar en que Él tiene el control de todas las cosas y Él nos va a dar la salida. Por lo que humillarse va unido a la acción de echar sobre Él nuestras ansiedades. Es decir, que si no echamos nuestras ansiedades sobre el Señor, no nos estamos humillando. Estamos manteniendo el orgullo humano que pretende estar en control. Por eso es que mucha gente se desespera y aún llamados cristianos acuden a cualquier fuente con tal de que se libre del sufrimiento. Últimamente a esa persona ya le da lo mismo si es Dios o el diablo quien lo libre del sufrimiento, porque es que su mente, su corazón, todo lo que él es está allí en el problema y quiere de todas maneras evitarlos o que termine. Pero el verdadero creyente se humilla delante de Dios. Y cuando se humilla, entrega la carga y confía en Dios. Espera en Dios lo que realmente va a ser lo mejor para nosotros. Y dice que hay que tener una actitud de sobriedad. Es decir, esa es lo que estamos diciendo ahorita, esa mente clara. Pensar mesuradamente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, que es una invitación a la cordura, a la mesura, a que seamos sobrios, entendidos de la situación que estamos viviendo. Porque si no es así, no estaremos listos para entrar en una actitud de guarda o de guardia, de velar, de estar apercibido a los engaños de Satanás. Porque un creyente inestable en este asunto y que no se humilla y que no descansa en Dios es una víctima fácil para Satanás. Él va a traer todavía más confusión a la mente del creyente y va a tratar de destruirlo en medio de su situación de sufrimiento. Por eso dice, ustedes necesitan estar con una mente clara, entendida de la voluntad de Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que debemos hacer después de pensar, de razonar, de entender el actuar y el mover de Dios en nuestras vidas. Si hacemos eso, entonces estaremos velando, estaremos apercibidos a las maquinaciones del diablo. Recuerden que San Pablo dijo esto en una ocasión, cuando estaba contando su relato, y de pronto dice a esta iglesia, porque no ignoramos sus maquinaciones, las artimañas de Satanás, las cosas que él hace para enredarnos, para confundirnos.
Si no estamos con una actitud correcta ante el sufrimiento, Él lo logra, porque es padre de mentira. Por eso dice que tenemos que tener una actitud sobria, una mente clara, para entender la voluntad de Dios. Dice, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Pedro reconoce que Satanás es un agente de maldad que quiere devorar al cristiano. Y no está diciendo que es un león sin dientes y que ruge pero no hace nada. Eso lo dicen los falsos maestros de la fe. Pero Pedro sí está advirtiendo con seriedad que el adversario, vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si alguien está en la situación que estamos diciendo, de falta de fe, falta de confianza, de estar ambivalente, el diablo lo devora. Entonces dice, ¿cómo es que el cristiano debe operar en el asunto? Al cual resistid firmes en la fe. Pedro no dice, salgan corriendo. No reconozcan la realidad, niéguenla, declaren, establezcan. No, resistan al diablo. Resistir al diablo es estar sujetos a Dios. Dice Santiago, sujetaos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Por eso es que debemos resistirlo si estamos firmes en la fe. Si no estamos firmes en la fe, entonces no podremos enfrentar a Satanás. No podremos resistirlo, porque no es nuestra fuerza, hermanos, la que cuenta aquí. Es la fuerza de Dios en nosotros. Es la confianza que pongamos en Él la que hará la diferencia. Al diablo se resiste con fe, al cual resistid firmes en la fe. Y parte de estar firmes en la fe es el conocimiento de que los padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todas partes del mundo. Es decir, que no somos unos agentes extraños y raros cuando estamos sufriendo por la causa de Cristo o por cualquier otra causa. No somos los únicos. Pedro les está diciendo, de la misma manera, otros creyentes en el mundo están padeciendo lo mismo, están siendo víctimas de la persecución. Entonces ustedes resistan al diablo con la confianza de que Dios está con ustedes y que le dará un final glorioso. Como dijimos, no hay candado que se fabrique sin una llave, porque no tuviera sentido. Por eso él dice aquí, mas el Dios de toda gracia. O sea, finalmente, ustedes confíen en que el Dios que ustedes tienen es el Dios de toda gracia. Es el Dios que está de nuestro lado, que obra en favor nuestro. Dice el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Somos llamados por el Señor y hemos sido puestos en su pueblo, en su familia, en la fe en el Mesías. Por eso dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Tenemos que estar claros en esto. El llamado que Dios nos hace a la salvación, a la vida eterna, es en Jesucristo. Es en la fe en Jesucristo. Es siguiendo ese modelo. Es guardando sus enseñanzas. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Hermanos, Dios no nos deja en el sufrimiento. Él permite muchas veces situaciones como estas, pero Él nos da la seguridad de que será por un tiempo. Porque después que hayamos padecido, dice aquí, el mismo Dios que ha estado con ustedes en el sufrimiento y en el dolor, Él los va a perfeccionar. Qué interesante. Buscamos perfección en la vida cristiana, pero a veces pensamos que esto es el resultado de que alguien ore por nosotros y que milagrosamente el Señor nos perfeccione. Mire, la perfección cristiana, cualquiera que sea el punto de vista que nosotros nos veamos, implica un proceso en el cual Dios nos va moldeando a su forma. Él va dando a nosotros la forma que quiere darnos. Y después del padecimiento, cualquiera que sea, hay un aprendizaje en el carácter. Y somos formados más a la imagen de Cristo. Y eso es perfección cristiana, es madurez. Es que vayamos siendo conformados a la imagen de Cristo en nuestros corazones. Él os perfeccione. Después de un periodo de sufrimiento, hay un gran avance en el conocimiento de Dios y en la formación de nuestro carácter si nos acatamos a estas instrucciones de Dios. Si estamos peleando para no sufrir y pataleando y llorando y gritando, no vamos a tener este resultado. Pero si sabemos confiar y esperar en el Señor y estar apercibidos con una mente sobria, velando al enemigo para no ser engañados, entonces después de ese periodo vamos a notar que hay un perfeccionamiento en nuestro carácter. Os perfeccione el mismo Dios que los va a perfeccionar. Dice, los afirmará. El mismo Dios os perfeccione, afiance, fortalezca y establezca. Tres términos que tienen que ver precisamente con la solidez de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios. Ya no va a ser la misma. Por eso Santiago dice, cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, siéntanse bienaventurados, felices, porque la prueba de vuestra fe va a dar como resultado la paciencia, y la paciencia cumplirá su obra perfecta en ustedes. La perfección de nuestro carácter. Dios no nos deja sin fruto después que hayamos pasado por una situación de sufrimiento. Y hermanos, suelen ser duras. Yo creo que más de uno habrá pensado en el clásico caso de Job, que sufrió terriblemente con la pérdida de todos sus bienes y de sus hijas. Y cuando Job terminó su jornada de sufrimiento y dolor inexplicable porque no tenía una respuesta, las palabras de Job fueron de oídas. Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bendito sea Dios. El ver a Dios con más claridad, tener un entendimiento y una comprensión de quién es Él y cómo Él obra, que persigue Dios en nuestra vida. Eso trae una satisfacción única, inigualable. De oídas te conocía, Señor, pero ahora mis ojos te pueden ver en una magnitud más grande. A Él dice, sea la gloria y el dominio
por los siglos de los siglos. Amén. Lo que tenemos que entender al final de todo es que la gloria es para Dios. Si Él es glorificado en nuestra vida, y eso es el anhelo del cristiano, pues que sea glorificado en toda nuestra vida. No solamente cuando el Señor hace algo maravilloso por nosotros y nos libra de una situación particular, pero no permite que entremos en una situación particular, o Dios nos sana de una enfermedad, y cualquiera de esas cosas con las que asociamos que Dios se glorifica. Pero también Dios se glorifica en nuestros sufrimientos, en nuestros padecimientos, cuando sabemos cómo sufrir, cómo pensar en situaciones como estas. El punto es que el verdadero creyente va a desear y va a procurar que la gloria le sean dadas al Señor. No porque Él no la tenga o la necesite de nosotros. Lo que quiere decir esta frase es que Dios sea exaltado de una u otra manera en nuestras vidas. Negar el sufrimiento, decir que no hay tal cosa para el cristiano verdadero, reprender el sufrimiento, cancelar ciertas situaciones, eso no es bíblico, más bien es contrario al sentir de Dios, que desea transformarnos y que el sufrimiento es parte de eso. Termino con las palabras del apóstol Pablo a los filipenses, creo que fue a los filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no que solo creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Evidentemente esto es un sufrimiento muy particular, muy entendible, que es por la causa del Evangelio, como este mismo caso de los creyentes a los que Pedro les escribe. Pero independientemente del tipo de sufrimiento que estemos experimentando, siempre va a traer dolor y pesar, pero será un don de Dios, porque a vosotros os es concedido, repito, específicamente es el padecimiento por causa de Jesucristo. Pero de cualquier manera, hermanos, tendremos que sufrir y vamos a ser beneficiados si acatamos una actitud como la que hemos predicado en esta mañana. Sé que hay hermanos sufriendo y nosotros sufrimos con ellos, porque realmente a veces no tenemos las respuestas para todas las situaciones, y es duro cuando vemos que nuestros seres amados sufren por una u otra razón. Quisiéramos ponernos en su lugar incluso, y eso es algo que evidentemente, pues, si pudiéramos hacer, lo haríamos con gusto, pero bueno, no necesariamente puede ser cierto esto. Simplemente que tengamos, hermanos, la confianza en que el Señor está trabajando en nuestras vidas y en nuestras preocupaciones y en nuestras situaciones de dolor. Que Dios nos ayude a todos. Quisiera en esta mañana que siguiéramos orando por Saddi, el hijo de nuestra hermana Carla y Pablo Padilla, que todavía está internado en el hospital. Oremos, hermanos, para que el Señor siga en el control de esta situación y pronto tengamos la noticia de que ya Saddi ha salido del hospital. También por Erlín, la jovencita de 21 años que sufrió este accidente. Ayer tuvo la primera cirugía y gracias a Dios salió bien y se está recuperando, pero tiene que ser sometida a otras cirugías. Mantengámonos orando por Erlín, por su salud y por su familia también. Sigamos orando los unos por los otros, por la iglesia, por los ministerios, y que vayamos adelante siempre confiando
en el Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por la verdad de que aunque estemos pasando por los momentos más difíciles de la vida, tú estarías con nosotros, ayudándonos para encontrar la salida, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu fidelidad que nos da la seguridad de que estamos seguros, Señor, y de que tú nos darás la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana seguimos orando por Saddi y estamos rogándote, Dios Todopoderoso, que tú toques este ojo, Señor, y traigas una completa restauración y salud, Señor, sobre nuestro querido hermanito Saddi, Señor. Padre, sigue usando a los médicos que están atendiéndole, que haya en ellos sabiduría, diligencia, Señor, para poder estar pendiente de esta situación. Pongan todo empeño y cuidado en Saddi. Lo mismo pedimos por Pablito, Padre, que tiene este otro problema de salud que le está causando, Señor, dificultades. Te rogamos que toques el cuerpo de Pablito y que le liberes de este mal también, Padre. Trae tu paz, seguridad sobre la vida de nuestros hermanos Pablo y Carla y ayúdales en esta situación, Señor, que sin duda es difícil y desgastante. Te pedimos por Erlín, Señor, gracias te damos por librar su vida en este accidente tan terrible. Algún propósito tendrás con la vida de esta joven y queremos suplicarte, Señor, que ella pueda recuperarse completamente y tú uses a los doctores en las cirugías que han de practicarle. Pero sobre todo, Señor, que Erlín pueda llegar a amarte con todo su corazón y pueda ser una discípula tuya, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a cada familia en su necesidad. Quizás hay muchísimas otras que no conocemos, pero en cada una de ellas, Padre Santo, deja ver tu gloria. Porque, Señor, eso es lo que más anhelamos. Quiero pedirte por Leito, Señor, nuestro nieto que está siendo víctima de estos cambios de tiempo y se ha enfermado ya 2 veces seguidas. Te suplico, Señor, que tú pongas tu mano sobre nuestro bebé, Señor, y él pueda estar libre de este azote, Señor. Y hazle fuerte ante las inclemencias del tiempo. Guarda su salud, Señor. Bendice su viaje, Señor, hacia acá para conocernos. Te ruego que tú tengas en control todas las cosas, Padre Santo. Bendice así a cada uno de nuestros bebés recién nacidos, Señor. Cuídales y guárdales. Lo pedimos por Aitana, por mi nieto, Señor, también por Gabriel. Padre, cuídales y guárdales. Tú sabes que ahora, sobre todo allá en Tennessee, que el cambio de tiempo es fuerte. Ruego, Señor, que tú guardes la vida de cada pequeño. Señor, guíanos a todos en el resto del día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.